Sí, hoy vamos a continuar con esta pequeña miniserie que les estoy queriendo contar desde la semana pasada en relación a la evolución del derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental para comprender cómo y por qué es que hemos llegado hasta el momento histórico en que nos encontramos en este derecho de acceso a la información. Les recuerdo muy brevemente a todos nuestros televidentes y radioescuchas que existen hasta la fecha, desde 1977, 4 etapas. La primera, que fue o que inició en 1977, hace ya casi 40 años, que fue una etapa que duró hasta el 2002, que se caracteriza por un estéril reconocimiento del derecho de acceso a la información. ¿Por qué estéril? Pues porque finalmente no hubo ningún resultado concreto de que se incluyera en la Constitución el hecho de que el Estado deberá garantizar el derecho a la información. Luego, la segunda etapa fue la que también comentamos en la ocasión pasada, inició en 2002, concluye en 2007, y es una etapa de una inconsistente construcción de un andamiaje para hacer realidad el derecho de acceso a la información. A lo largo de esta etapa, que duró 5 años, del 2002 al 2007, pues se fueron aprobando diversas leyes. La primera fue la Ley de Transparencia de Jalisco, luego Sinaloa, luego la Federación, y así hasta que en 2007 se aprueba la última ley, que es la Ley de Tabasco. Durante esta etapa, pues el derecho realmente no estaba muy bien garantizado en todos lados. Incluso recordemos que en Jalisco ni siquiera había órgano garante, lo mismo en muchos otros estados, y que las solicitudes muchas veces cuando la gente se inconformaba de que no le entregaban información, tenía que hacerlo ante los tribunales, que sabemos suelen tardar demasiado tiempo, y el derecho de acceso a la información pues depende mucho del sentido de oportunidad. Esto es, quien pide información la pide porque la necesita lo más pronto posible. Muchas veces la información tiene incluso caducidad. Si me la entregan más tarde, ya no me sirve, entonces como ciudadano estoy perdiendo en el ejercicio de mi derecho. Y bueno, entramos a lo que es la tercera etapa, que es del 2007 a la fecha, que los legisladores y la sociedad civil, viendo cómo es que este derecho venía siendo muy mal o inconsistentemente garantizado en todas las entidades del país, pues hacen una reforma, promueve una reforma a la Constitución y se fortalece lo que es el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se lesiona un párrafo y 7 fracciones en donde se establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, tanto la Federación como los estados y el Distrito Federal, en aquel entonces, hoy Ciudad de México, pues en el ámbito de sus competencias, pues deberán regirse bajo una serie de principios que están establecidos en estas 7 fracciones, como el principio de máxima publicidad, que significa que frente a la duda de si se debe o no hacer pública alguna información, se entregue. El que debe haber las mínimas excepciones al principio de publicidad, esto es, que prácticamente todo debe ser público y publicable, que deben establecer en sus legislaciones la protección de nuestros datos personales cuando los posea alguna entidad gubernamental, que el acceso a la información debe ser gratuito, que los procedimientos deben ser expeditos, que no debe demostrarse interés. Entonces no tengo yo como ciudadano por qué andar explicándole a la autoridad para qué quiero la información, y tiene un sentido muy lógico. La información es un bien de dominio público, quiere decir que todos nosotros somos dueños de ella. Entonces, pues ¿por qué el trabajador tendrá que preguntarle al patrón para qué quiere la información, no? Pues es ilógico. Pues al patrón se le da, el patrón la pide, y si la pide se la doy, punto. Es la misma óptica que debe privar entre los servidores públicos. Se la pide una persona, la persona es mi patrón, es el dueño, el changarro, pues no tengo por qué andarle preguntando, oiga, ¿y para qué quiere la información? ¿Para qué quiere saber cuánto gano? ¿O para qué quiere saber cuánto me gasto en tal obra pública? Eso está mal. Entonces ese principio se establece en la Constitución, que no debe demostrarse interés público.
De igual manera, se establece que deben las leyes estatales establecer que se publiquen los indicadores de desempeño, que exista un órgano garante especializado y con autonomía técnica y de gestión, que haya medios de impugnación y sanciones para quienes no cumplan y que se pueda hacer las solicitudes por sistemas electrónicos. Con esto parecía que se podría más o menos dar una homologación o una estandarización a las leyes de acceso a la información en el país. Sin embargo, no ocurrió así. De 2007 a 2014, que se había aprobado estas nuevas normas constitucionales y que debían estarse modificando las leyes locales, pues todavía se estuvieron modificando, pero con una diversidad de mecanismos que no todos eran idóneos. Por ejemplo, los plazos para responder solicitudes eran muy dispares. Había entidades, justo como Jalisco, que tenía plazos muy cortos, llegaron a ser hasta de 5 días hábiles para dar respuesta, y había estados donde había hasta 20 días hábiles para dar respuesta a una solicitud, o, por ejemplo, cuando te inconformabas de una solicitud, había entidades como Jalisco que en 10, 15 días te respondían, pero la federación te podía responder a tu impugnación en 50 días, prorrogables otros 50 días, o sea, hasta 100 días. El procedimiento para resolver las inconformidades era muy diverso en el país, había hasta 6 maneras distintas de hacerlo, y bueno, todo esto hacía que el derecho de acceso a la información fuera muy diferente. Había, por ejemplo, organismos constitucionales de los 33, o sea, 32 de cada entidad más el federal, que era en aquel entonces el IFAI, solamente 20 contaban con autonomía constitucional, entre ellos el ITEI, después, ya a partir del 2005, la autonomía por ley era en 9, y organismos descentralizados, esto es, simples organismos partes del Poder Ejecutivo de cada estado, eran 4, 3 de ellos de los estados y 1 de la federación, que era en este caso el IFAI. El IFAI no era un organismo constitucional autónomo antes, y bueno, además los comisionados o consejeros que los integraban, bueno, no todos los órganos eran colegiados, había organismos que solamente tenían un consejero, era su titular, su presidente, como por ejemplo el caso de Nayarit o Querétaro, y si no recuerdo también Baja California Sur. No había un cuerpo de consejeros que deliberaran, que debatieran y que garantizaran el derecho a acceso, sino una sola persona decidía en todos los casos de impugnación. El procedimiento para designarlos, además, pues muchas veces estaba totalmente sujeto a la discrecionalidad, sobre todo de los gobernadores en turno. El presupuesto asignado a los órganos garantes, ese también no se corrigió, sigue siendo muy heterogéneo. El promedio de presupuesto asignado en el año 2015, el año pasado, fue de 7 pesos con 11 centavos por habitante en las diversas entidades federativas, pero con unas disparidades enormes. Estados como Michoacán, Puebla y Chiapas otorgaban recursos per cápita de 2.18 pesos, de 2.21 y de 3.13 respectivamente, o sea, presupuestos muy, muy bajos. Los que más presupuesto asignaban eran, por ejemplo, Quintana Roo y Campeche, que asignaron el año pasado 17.8 pesos por habitante y hasta 22.2 pesos por habitante en el caso de Campeche. En el caso de Jalisco, el presupuesto asignado el año pasado rondaba los 6 pesos por habitante, quiere decir que estábamos ligeramente por debajo de la media. De modo tal que la situación del 2000, en esta tercera etapa del 2007 al 2014, pues es una etapa que, si bien se redujeron un poco las inconsistencias para ejercer el derecho de acceso a la información, aún había tales disparidades que hacían que el derecho de acceso a la información se ejerciera de manera diferente, y lo cual nos hacía, digamos, mexicanos de primera, de segunda o de tercera, según el estado donde viviéramos. Si vivíamos en Jalisco, muy rápidamente nos dan la información cuando la solicitamos, pero, y eso que a veces nos parece todavía que se tardan mucho, somos muy impacientes, pero imagínense si vivíamos, no sé, en Nayarit, en Michoacán, pues había veces que la información tardaba 2, 3 meses, 4 meses. A mí me tocó debatir alguna vez casos relevantes en materia de acceso a la información, y de Tabasco llevaron un caso que se les hizo relevante porque emplearon la Ley General de Transparencia por primera vez, eso fue el año pasado, pero
cuando reviso todos los antecedentes del caso, les dije, oigan, pues esto es relevante del trato que se le dio a la ciudadana que pidió la información, ya que pidió la información en octubre del año antepasado, era octubre del año pasado, del 2015, y ella lo había pedido en octubre del 2014, le dije, y apenas seguramente le van a entregar la información. Se tardó un año en recibir la información, con todo y que había un órgano garante ahí en Tabasco, que se supone era constitucionalmente autónomo, y bueno, pues para que se imaginen, en Tabasco un año, en Jalisco en 10, 15 días tienes tu información. Pues sí, efectivamente, en esta etapa el derecho no era nada homogéneo o no es nada homogéneo, y bueno, en 2014 las cosas comienzan a cambiar, pero esta historia se las contaré en mi próxima participación, el próximo martes, como es que estamos entrando desde el año 2014 a la cuarta etapa de evolución del derecho de acceso a la información, donde se va a hacer homogéneo y se fortalecerá de cara a las necesidades y expectativas de los derechos ciudadanos. Hasta aquí mi comentario. Les recuerdo mis redes sociales, en Twitter, Paco-Vallejo, @Paco-Vallejo, y en Facebook, Francisco Javier González Vallejo. Están, como siempre, a sus órdenes para intercambiar opiniones, comentarios y, por supuesto, recibir sus críticas, que siempre son muy útiles para mejorar. Muchísimas gracias, Belén. Claro que sí, Francisco, y estaremos, por supuesto, atentos a esta siguiente entrega de esa historia que, como tú dices, nos has venido contando. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hacemos una pausa.